El sistema informativo de Canal 1 presenta CMI Mediodía. Un ciudadano donde da cuenta de un supuesto abuso sexual a su esposa y a una menor. Investigan posible caso de abuso sexual a una mamá y a su bebé. La mujer y la pequeña permanecen en el hospital de Meissen. En tragedia terminó discusión de pareja. Un policía se quitó la vida con su arma de dotación frente a su compañera. Siguen bloqueos en la vía panamericana. En Pasto se reporta desabastecimiento de combustible. En Cali se afectan precios de alimentos. Avanza paro convocado para hoy y mañana por maestros oficiales. Piden más recursos para la educación. Corte Constitucional se pronuncia sobre insultos en redes sociales. ¿En qué casos es posible judicializar a autores de contenidos? Primer día entre presidentes de Brasil y Estados Unidos. Este mediodía, Jair Bolsonaro y Donald Trump evalúan crisis en Venezuela. En deportes, polémica por nueva camiseta de la Selección Colombia. Será estrenada este viernes ante Japón. James Rodríguez se queda o se va del Bayern. Incierto el futuro del 10 de la Selección Colombia. Con Luisa Tobo y Gina Acuña. Buenas tardes, bienvenidos a las noticias en CMI, emisión del mediodía. Comenzamos con una desgarradora historia que tiene conmocionados a los habitantes del sur de Bogotá. Se trata de un caso de una posible doble violación cometida contra una mujer de 21 años y su hija de 8 meses. La mamá y la bebé permanecen hospitalizadas desde esta madrugada. En el hospital de Meissen se encuentra Jorge Bermúdez con los detalles de esta lamentable y dolorosa noticia. Jorge, buenas tardes. Luisa, Gina, muy buenas tardes. Pues efectivamente me encuentro aquí en el hospital del Meissen, donde la joven de 21 años recibe atención psicológica para tratar de superar este brutal ataque del que fue víctima esta mañana en su propia casa. Los primeros exámenes practicados a la joven revelan que fue víctima de una violenta golpiza y de acceso carnal violento. A esta hora la bebé de 8 meses de nacida es sometida a exámenes y hasta el momento se confirma que fue abusada, pero no se confirma ningún acceso carnal sobre la menor, por fortuna. De todas maneras, es una noticia trágica que se lamenta profundamente aquí por el maltrato a la niñez en el país. Su esposo fue quien denunció esta madrugada el caso a las autoridades. La policía y la fiscalía asumieron la investigación de este doble caso de abuso sexual. Las primeras versiones señalan que el jefe de hogar, un joven de 24 años, cuando llegó a su casa habría encontrado a su pareja sentimental amordazada y amarrada de pies y manos. Cerca de ella estaría su hija de 8 meses. Es un requerimiento de un ciudadano donde da cuenta de un supuesto abuso sexual a su esposa y a una menor. Estamos precisamente esperando la valoración médica para poder determinar realmente qué fue lo que sucedió. Mujer e hija fueron trasladadas en la madrugada al hospital de Meissen, donde clínicamente permanecen estables y fuera de peligro. Las cifras de delitos sexuales en Colombia se dispararon en un 17% en los últimos 2 años. Las estadísticas revelan que cada 22 minutos un menor de edad es abusado sexualmente en el país y que en promedio, en la mitad de los casos denunciados, el agresor sexual es un familiar del menor abusado. Luisa, Gina, pues efectivamente, mire, son 5 personas las que cada hora son violadas o son víctimas de delitos sexuales. De esas 5, 3 son menores de edad. Desde el hospital de Meissen, aquí en el sur de Bogotá, Jorge Bermúdez, CMI, la noticia. Lamentable, Jorge, tener que registrar esta clase de noticias. También hay conmoción en Medellín, donde un reconocido capitán de la policía se quitó la vida con su arma de dotación tras discutir con su excompañera sentimental. El hecho quedó registrado en cámaras de seguridad. Yussi Chaparro, buenas tardes. ¿Qué dicen las autoridades? Hola Gina, buenas tardes. Exactamente, la policía, su institución lamentó este atentado, muerte de este uniformado aquí en Medellín por problemas personales. Dicen que llevaba 14 años en la policía y que era reconocido por su labor en operativos especiales. Este es el momento en el que el capitán Edilberto Ortiz Correa, comandante del Grupo de Operativos Especiales de la Policía en Medellín, llega hasta un almacén de insumos militares en el centro de la ciudad para hablar con su excompañera sentimental, quien trabaja allí como vendedora. Después de varios minutos y al parecer tras una discusión, el uniformado acciona su arma de fuego y se dispara en la cabeza. Es un hecho que institucionalmente lamentamos muchísimo. Estamos acompañando a la familia de nuestro oficial.
un oficial reconocido que en los próximos días iba a realizar un curso en el exterior. El capitán Ortiz fue trasladado aún con vida a un centro asistencial de la ciudad, en donde horas después falleció. A sus 32 años era reconocido por su gran desempeño en operativos especiales y llevaba 14 años en la institución. Había participado en diferentes operaciones en la captura de estos grandes cabecillas de las organizaciones delincuenciales alineadas al narcotráfico. El cuerpo del oficial permanece a esta hora en la sede de Medicina Legal y se espera que en las próximas horas se cumplan sus exequias. Cortico. Y en otras noticias del departamento de Antioquia, en las últimas horas se conoció una grave denuncia. Se trata de las intimidaciones y amenazas contra el párroco de la iglesia del municipio de Armenia, Mantequilla. Se trata de Raúl Mejía Valencia, quien fue obligado a salir allí. Las autoridades están investigando quiénes estarían detrás de estas amenazas. Y en otras noticias justamente también del departamento de Antioquia, en las últimas horas la policía capturó a 25 personas señaladas de pertenecer a una banda conocida como Los Pachecos, quienes se dedicaban a vender estupefacientes y a usar niños y jóvenes para su distribución en el municipio de Jericó. Ellos generarían cerca de 202 millones de pesos al año por estas rentas criminales. Esto desde la capital antioqueña. Yossi Chaparro, CM La Noticia. Feliz tarde. Yossi, gracias. Feliz tarde. Atentado con explosivos en Caquetá. Un oficial y un suboficial del ejército resultaron gravemente heridos durante una emboscada cometida contra una patrulla del ejército. Vamos de inmediato a Florencia con Wendy Barrios. Wendy, buenas tardes. Gina, Luisa, buenas tardes. Se trata de un mayor y un cabo del ejército quienes resultaron heridos durante el atentado con explosivos en San Vicente del Caguán. Precisamente el alcalde de este municipio ha responsabilizado a las disidencias de las FARC. El artefacto explosivo fue activado al paso de la patrulla del ejército en pleno casco urbano de San Juan de Lozada, un caserío ubicado en límites de Caquetá y Meta. Allí activaron un artefacto explosivo, el cual se encontraba enterrado, cubierto con arena, en donde se afectó a un mayor del ejército, a un cabo, y pues por supuesto afectaron la realización de un Consejo Territorial Interdepartamental de Justicia Transicional ampliado. El ataque ocurrió cerca a un escenario deportivo. Pedirle que haya más presencia, que haya mano dura, que rodee a las instituciones, a la comunidad también, que nos rodeemos entre todos en contra de estos actos terroristas. Los heridos fueron trasladados con apoyo helicoportado a centros médicos para recibir atención especializada. En este mismo lugar, el gobernador de Caquetá presidiría un evento en la tarde de hoy, pero este fue cancelado. Desde Caquetá, Wendy Barrios, CMI La Noticia. Wendy, gracias. También se registran graves alteraciones del orden público en la vía Medellín-Costa Atlántica, donde fueron incinerados 2 camiones. Los responsables serían miembros del Clan del Golfo y del ELN. En el sector conocido como El 15, ubicado a los límites entre los municipios de Valdivia y Tarazá, encapuchados incineraron 2 vehículos de carga, una tractomula y un camión, según denunciaron los transportadores. Desgraciadamente salió un grupo armado y incendió la tractomula. No dejó heridos porque el conductor no le hicieron nada, pero realmente los daños son muy grandes. Se está coordinando con Policía de Carreteras para retirar del sitio estas tractomulas que fueron incineradas. Por esta zona hace presencia el ELN y el Clan de Golfo, quienes serían los responsables de los hechos. Ya llevamos varias veces donde se cierra la vía, en donde sale grupos armados. Según el ejército, en los últimos días, este grupo habría intentado hacer lo mismo. Estos mismos terroristas en la madrugada del lunes habían intentado realizar una acción similar en el sector de Crucecitas, pero gracias al dispositivo de seguridad implementado por el Ejército Nacional en la zona y una rápida reacción, se pudo neutralizar. Las autoridades reforzaron la presencia militar y le pidieron a los conductores transitar con precaución. Y a propósito del ELN, la Fiscalía inició con el proceso de extinción de dominio sobre 16 bienes que estaban a nombre de presuntos testaferros de ese grupo ilegal. Entre las propiedades ubicadas en Arauca figuran predios rurales y establecimientos de comercio que tendrían un valor superior a los 6.500 millones de pesos. La Fiscalía investiga si dichos predios fueron adquiridos con dineros producto de extorsiones y secuestros. La Policía de Carreteras frustró el envío de 8 toneladas de marihuana hacia Venezuela y el interior del país. 5 personas fueron capturadas. La incautación más grande se realizó en las carreteras de Tolima, en la vía que de Honda conduce a La Dorada en Caldas.
Este camión, que aparentemente transportaba bloques de aluminio, llevaba camufladas 2 toneladas y 300 kilos de marihuana empacadas en bolsas negras. El cargamento había salido de Caloto, en Cauca, y tenía como destino norte de Santander. Esta droga se prevé que es de delincuencia común. Otros 600 kilos de hierba fueron hallados dentro de un cargamento de alimentos en la vía hacia la Lizama. Los delincuentes escondieron el alijo en pequeñas cantidades dentro de estas piñas. En su interior estamos verificando, se observan unos paquetes. Un despacho de huevos hacia Pamplona también fue usado para esconder más de 1 tonelada de marihuana. Otras 2 toneladas de la hierba fueron halladas en este otro camión cuando transitaba por la vía Ibagué-Espinal. En todos los casos, los conductores de los vehículos fueron capturados. Los ciudadanos fueron dejados a disposición de la autoridad competente, Fiscalía General de la Nación, y los vehículos muy seguramente serán parte de extinción de dominio, donde se demuestra que el propietario, el conductor, tenía pleno conocimiento del transporte de esta actividad ilícita. En lo que va corrido del año, la Policía de Carreteras ha decomisado 37 toneladas de estupefacientes y ha capturado 746 personas. Y en Bogotá cada día se denuncia un caso de fleteo. De acuerdo con la Policía Metropolitana, este tipo de robo sería el que más produce lesiones de gravedad en las víctimas. De acuerdo con cifras de la Fiscalía y Policía de Bogotá, al día se denuncia un caso de fleteo en la ciudad, lo que representaría que en lo corrido de 2019 se hayan presentado más de 70 casos. Las personas entran a las sucursales bancarias, incluso hacen filas, hacen toda la pantomima para identificar cuánto se demora una persona frente a un cajero, y entre más se demore se asume que lleva más dinero. Jairo Ariza fue una de las últimas víctimas a quien le robaron 4 millones de pesos. Entró un tipo con tapabocas y pues con una gorra y armado. Forcejearon y creería que varios segundos, porque pues mi esposa se aferró al bolso y no lo soltaba. Asegura que por desconfianza no pidió acompañamiento. La decisión que tomamos junto con mi esposa de no tener el acompañamiento. Hablamos con la policía, quien aseguró que adelantan controles en zonas bancarias desde los frentes locales. Con la no ubicación de pronto de motocicletas, vehículos, restricciones que nosotros podemos asesorar en la ubicación de letreros que no permitan el parqueo, pues para así evitar precisamente que sean marcadas las personas, que es así lo llamamos, de que sean víctimas y ya a las cuadras saliendo del banco es donde los atracan. La recomendación es a no demorarse más de 20 minutos retirando dinero para no ser víctima probable de este delito. 21 pasajeros por día son atracados en Transmilenio, según un estudio hecho por Bogotá Cómo Vamos. Los atracos en este servicio público se registran en las primeras horas del día y sin el uso de las armas. El año pasado se presentaron en la ciudad de Bogotá 104.514 hurtos, de ellos 16.381 fueron de transporte público. 15.142 se presentaron en Transmilenio, para un promedio por mes de 505 y 21 diarios, según un estudio hecho por Bogotá Cómo Vamos. Les han robado celulares, billeteras con el dinero, se hacen como en tumultos en la puerta, como para impedir la salida, y aprovechan el descuido y le meten a uno la mano al bolso. Un grupo como de 5 o 7 personas se le hicieron al lado. Él sintió como el cosquilleo y lo empujaron. Cuando se dio cuenta, pues no tenía el celular. Los días que se presentaron los robos son los miércoles y viernes, mientras que los hurtos se reducen los sábados y domingos. Pide ayuda y nadie le quiere ayudar porque nadie se quiere meter en problemas. Los horarios en los que se disparan los robos son de 6 a 9 de la mañana y en la noche. En las horas de la noche, ya cuando es más peligroso, pues también los han robado. Los corredores donde más roban son por las troncales de la avenida Caracas, la autopista Norte y Américas. Nuevas revelaciones dentro del escándalo que involucra al exalcalde de Puerto Colombia, Carlos Altaona, con posible abuso a menores de edad. Hoy se conocieron las imágenes del momento de la captura. En la vivienda del exfuncionario fueron rescatados varios menores de edad. Fabián Lesmes está en el centro de Barranquilla con lo último que se conoce de este escándalo. Fabián, buenas tardes. Luisa, lo último que se conoce es que el alcalde de Puerto Colombia será investigado por la Fiscalía General de la Nación para ver si tiene algún vínculo con un funcionario de la ONU que fue capturado en el año 2015 en Puerto Colombia por abuso sexual y pornografía con menores de 18 años de edad.
En este video se ve claramente la presencia de varios menores de edad el día de la captura de Carlos Altaona, pero a pesar de esta prueba utilizada por la Fiscalía en medio de las audiencias, la defensa del funcionario público insiste que todo obedece a una treta política. Básicamente el argumento del juez se basó en decir que por el número de delitos y porque atendiendo a que supuestamente se alegan menores víctimas, hay una prohibición expresa por parte del Código de Infancia y Adolescencia. Además, varios de los menores que sus testimonios fueron claves para la decisión del juez de enviarlo a la cárcel de Sabana Larga como medida privativa de la libertad recibirán protección por parte del Estado. Tenemos cómo acreditar la inocencia del doctor Altaona, ya muchos elementos de los que han sido presentados. Tenemos cómo acreditar en este escenario todo un despliegue que se está haciendo para compra de testigos y personas que declaren en su contra. Según la Fiscalía General de la Nación, la fundación que el exalcalde utilizaba para entregar becas y donaciones a los jóvenes de escasos recursos de este municipio legalmente no existe. De otra parte, les informo que aquí en Barranquilla, por los constantes asaltos a los buses, servicio público y en los taxis, la policía adelanta varios operativos en la ciudad. Estos operativos han dejado 12 capturados. Durante la mañana de hoy, el punto fue la avenida Murillo con carrera 43. Los conductores y vehículos de servicio particular también fueron revisados. El último capturado fue un sujeto conocido con el alias de Panchirris, un reconocido atracador de buses, quien fue sorprendido en el centro de la ciudad cometiendo un hurto con un arma hechiza. Tiene 12 anotaciones, 6 por hurto y 4 por porte ilegal de arma de fuego y 2 por lesiones personales. Lo importante aquí es controlar nuestra ciudad, mantener la seguridad y que los ciudadanos barranquilleros se sientan más tranquilos y confiados de su policía. En medio de los operativos, los conductores exigieron mano dura de las autoridades en contra de los delincuentes. Va en beneficio de todos los ciudadanos. Para que sigan con operativos así, sean visibles, que se identifiquen bien, son buenos. Cuando lo ponen clandestinos son los que no son, que son malos. En Barranquilla, en lo corrido del año, van 40 personas capturadas por hurto a buses, entre ellas 22 por orden judicial y 18 en flagrancia. Los asaltantes de los buses urbanos burlan las cámaras de videoseguridad que están instaladas en algunos buses de las rutas de servicio público aquí en la ciudad. Desde Barranquilla, Fabián Lesme, CMI, la noticia. Fabián, muchas gracias. Feliz tarde. Se registró una nueva víctima de malos procedimientos estéticos en Bogotá. La mujer sufrió quemaduras de tercer grado y estuvo bajo cuidados intensivos 15 días. La Secretaría de Salud ha sancionado a 40 establecimientos por prestar servicios ilegales. Cada semana, 2 mujeres denuncian ser víctimas de malos procedimientos estéticos en Bogotá. Uno de los últimos casos fue el de Pamela Oñate, quien se sometió a una liposucción que le ocasionó quemaduras de tercer grado, dejándola 15 días en cuidados intensivos. El día de la operación, el doctor le subió el voltaje láser porque decía que no estaba funcionando. Él me dijo que me iba a colocar más sedantes para que no sintiera tanto dolor. A pesar de los cuidados, las consecuencias fueron peores. No puedo quedar embarazada, no puedo engordar, no puedo hacer ejercicio. Si estoy mucho tiempo sentada, me duele muchísimo. Expertos entregan recomendaciones. Verificar que ese profesional, que ese médico está certificado por las entidades gubernamentales de que sí puede hacer esos procedimientos y que la institución está habilitada. De acuerdo con la Secretaría de Salud, en los últimos 2 años, 48 establecimientos han sido sancionados y 98 están siendo investigados. Y en Armenia, 5 tutelas a favor de los padres de una menor que padece una enfermedad de huesos de cristal tienen aprietos a la EPS Medimás por desacato. A pesar de haber fallado 5 tutelas a su favor, la EPS Medimás, con igual número de desacatos, se niega a brindar la atención de su hija, quien padece de varias enfermedades críticas, entre ellas la denominada huesos de cristal, asegura la madre de María Fernanda. Nosotros con rifas, deudas, estamos muy endeudados y la caridad de la gente es que hemos logrado llevar a mi hija hasta donde la hemos llevado hasta este momento. Ya padece varias enfermedades colectivas porque el proceso ha sido muy largo y ella mantiene muy enferma. El viacrucis para esta familia empezó hace 2 años, sin que hasta la fecha hayan respuestas claras y contundentes que alivianen de alguna manera su situación. CMI Mediodía tomó contacto telefónico con las directivas de Medimás en Quindío, quienes afirmaron estar trabajando en el caso. El ojo seco, la poca producción de lágrima afecta el ojo. Esto se da por diferentes motivos, la edad, condiciones climáticas o dispositivos electrónicos. Por eso es importante saber su causa y elegir las lágrimas artificiales adecuadas para cada caso.
seco presenta síntomas muy variables, pero se ha visto que la edad es un factor importante, aunque en personas después de una cirugía también pueden presentarlo, o en pacientes con diabetes o artritis o por el uso excesivo de dispositivos electrónicos. Doctor Otero, ¿cuál es el tratamiento para el ojo seco? ¿Hay diferentes tipos de lágrimas artificiales? La industria, Dios gracias, ha empezado a desarrollar lágrimas específicas para los distintos tipos de ojo seco, a tal punto que hoy día tenemos unas lágrimas con una tecnología muy moderna que nos ayudan a dos cosas. Uno, a humectar mejor la superficie con sustancias como por ejemplo el HP Guar que forma como una maraña, una red en la superficie y ayuda a que las células de la superficie de la córnea no se mueran, y los combinan con sustancias como el hialuronato, el ácido hialurónico, y eso hace que se quede más tiempo en el ojo. Entonces tienes los dos beneficios. Tienes la parte de la lágrima que lubrica la superficie y la parte de la lágrima que evita que se evapore. Entonces, obviamente, le produce a los pacientes una mejoría y una tolerancia y una mejoría de su sintomatología. Un fallo de la Corte Constitucional ampara el insulto en redes sociales. De acuerdo con el alto tribunal, solo se limitará el derecho a la libertad de expresión cuando un insulto sea lo suficientemente intenso, bajo el concepto de un juez de la República. Una ciudadana a través de una tutela buscó la protección de sus derechos a la vida, a la seguridad e integridad personal, así como a la honra y al buen nombre, porque en el muro de su cuenta de Facebook fue publicado, según ella, un pasquín en el cual se atentaba contra sus derechos por lo allí expresado. La Corte Constitucional no amparó los derechos de la mujer y consideró que cualquier imputación debe ser suficientemente intensa para generar un daño en el patrimonio moral del sujeto y que la gravedad de la misma no depende en ningún caso de la impresión personal. Carolina Botero, de la Fundación Carisma, con base en el comunicado de la Corte, indicó que se trató de un caso de libertad de expresión. La Corte resuelve en este caso es que hay libertad de expresión, que el caso no configuró ninguno de los discursos protegidos, ejemplo, pornografía infantil o discurso de odio, incitación al crimen, a los delitos. En los estrados judiciales se debe determinar la gravedad de un insulto. El proceso es que los jueces sean los que diriman ese conflicto. Pretender hacer algo diferente en el sentido de controlar la expresión antes de que la expresión salga a la luz es censura previa y puede dañar más la democracia. Sin embargo, en este caso la Fiscalía debe investigar si los comentarios hechos en dicha publicación constituyen algún delito. En Colombia, menos de la cuarta parte de los cotizantes se pensiona. De 12,1 millones de personas obligadas a cotizar en pensiones, tan solo 5 millones lo hacen. Y lo más preocupante, de cada 100 personas que cotizan, solo 23 se pensionan. Por eso el interés nuestro de, primero, ayudar a las personas que ganan menos del salario mínimo. ¿Cómo? Que el empleador de estas personas que ganan menos del salario mínimo a través de los beneficios económicos periódicos le ahorre un 15% mensualmente al empleado y además el gobierno le pone un 20%. Son 35% de su salario mensual que el trabajador no tiene hoy. Recalcó que el país requiere una reforma estructural. No habrá ajuste en la edad, se respetarán los derechos adquiridos. Explicó que el hecho de que no se haga este año no debería afectar la visión de las calificadoras. Hacemos una breve pausa en CMI, emisión del mediodía, pero ya regresamos con más información. Estos son los titulares de las noticias que hemos desarrollado hasta el momento en CMI, emisión del mediodía. Investigan posible caso de abuso sexual a una mamá y a su bebé. La mujer y la pequeña permanecen en el hospital de Mason. En tragedia terminó discusión de pareja. Un policía se quitó la vida con su arma de dotación frente a su compañera. Noche de tensión en la vía Medellín-Costa Atlántica. Incinerados 2 camiones en el Bajo Cauca antioqueño. 21 pasajeros por día son atracados en Transmilenio, según un estudio hecho por Bogotá Cómo Vamos. Y estos son los titulares de las noticias que desarrollaremos a continuación en CMI, emisión del mediodía. 10 días de minga indígena en el Cauca, corredor humanitario está bloqueado. Hay choques entre manifestantes y SMAT en la Agustina. Más de 10.000 millones de pesos de pérdidas deja cierre de vía panamericana. Colombia le pide a Ecuador combustible para abastecer el suroccidente, donde hay escasez por bloqueo en la Panamericana. Avanza paro de profesores de colegios públicos por 48 horas. 8 millones de estudiantes se quedaron sin clases.
Ciudadano de Bosa ofrece regalar sus predios porque no tiene para pagar el impuesto predial. Selección Colombia estrena camiseta. Su debut oficial será el viernes contra Japón. Seguimos en CMI, emisión del mediodía. 10 días completa la minga indígena y 8 días lleva bloqueada la vía panamericana. En ese sector del sur del país, los manifestantes siguen reclamando la presencia del presidente Iván Duque. El corredor humanitario está bloqueado y a esta hora se registran choques entre indígenas y campesinos con el cuerpo antidisturbios de la policía. Saludamos a Camilo Fajardo, quien permanece en Totoró, en el oriente del Cauca. Camilo, buenas tardes. Gina, Luisa, televidentes, muy buenas tardes. Los saludo a 2 kilómetros del municipio de Totoró, donde las comunidades indígenas han realizado o han adelantado un bloqueo desde hace 7 días en apoyo a la minga de resistencia. Con varios puntos de bloqueo antes de llegar a Totoró, indígenas y campesinos enviaron un mensaje de resistencia a las comunidades apostadas en los 3 corredores viales en poder de los manifestantes. Sí, estamos aquí hoy concentrados. Estos días hemos estado concentrados aquí en apoyo a los compañeros que se encuentran en el Pital. En esta zona ubicada a 2.700 metros sobre el nivel del mar, aún no ha llegado el ESMAD para intentar un desalojo, pero los manifestantes dicen estar preparados para resistir. Todo lo que el gobierno está metido en el plan de desarrollo sí nos va a afectar muchas cosas, por ejemplo la minería, el agua, eso de medio ambiente, todo eso nos va a afectar a nosotros y más que todo el incumplimiento que ha hecho el gobierno. Con este son 3 corredores viales de abastecimiento que están en poder de los manifestantes, quienes esperan escuchar una pronta respuesta del gobierno nacional. Productos como leche, café y ganado dejan de circular por este corredor. Esta es la información desde el municipio de Totoró. Camilo Fajardo, CMI La Noticia. Camilo, gracias, buenas tardes. Y hace pocos minutos los representantes de la minga indígena anunciaron que mantienen la protesta hasta que el presidente Iván Duque acepte reunirse con las comunidades en la región del Cauca. Sebastián Bedoya, muy buenas tardes. ¿Y qué más dijeron los indígenas? Luisa, Gina, televidentes, muy buenas tardes. Los representantes de la minga dijeron que también mantendrán los bloqueos, sobre todo en el corredor humanitario hacia el departamento del Cauca. Dicen que no aceptan a los ministros porque ellos solamente dilatan las peticiones de la comunidad indígena e insisten en la presencia del presidente de la República, Iván Duque. Los representantes de la minga indígena anunciaron que mantendrán los bloqueos en el Cauca y Huila. No descartan que se presenten alteraciones en otros puntos del país y descartaron que la protesta esté infiltrada por grupos al margen de la ley. Se está configurando una estrategia militar de parte del Estado y el gobierno para atacar a la minga. Por eso ya comenzaron a decir que nuestra minga está infiltrada por disidencias de las FARC, por el ELN, y que estamos utilizando armas. Asimismo, descartan que las violentas manifestaciones estén utilizando menores de edad y durante las confrontaciones ya van más de 30 indígenas heridos. 3 heridos graves con armas de fuego. Están disparando los SMAT con armas de fuego no convencionales. Advirtieron que se mantendrá el bloqueo en la vía humanitaria hacia el departamento del Cauca. Se mantiene bloqueadas todas las vías porque ha sido una decisión de todos los mingueros, de los más de 20,000 mingueros que estamos participando, hasta que el señor presidente pues decida venir. La comunidad indígena hizo un llamado al resto de la población para que no lo señale al afectar la movilidad y el impacto en la economía, pues explican que están en defensa de sus derechos. Con respecto a esta protesta, el ministro de la Defensa dijo que tienen detectados a menores de edad que estarían siendo utilizados durante las violentas confrontaciones. Y hay un asunto sumamente preocupante que para evitar el desbloqueo están usando niños. Esto fue puesto en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación. Como ustedes saben, esa es una conducta delictual. Esta versión del ministro de la Defensa fue desvirtuado por los representantes de la minga y explicaron que aunque el presidente de la República ha dicho que tiene una inversión de 10 billones de pesos para estos sectores, ellos insisten en que les hicieron un recorte de más del 30% en el Plan Nacional de Desarrollo. Nosotros seguiremos atentos a esta difícil situación de orden público en el suroccidente del país. Desde Cali, Sebastián Bedoya, CMI, La Noticia. Sebastián, y hay alerta en Pasto, Nariño, por el desabastecimiento de combustible a raíz del bloqueo en la vía panamericana. Desde esta madrugada se hacían largas colas en las estaciones de servicio. Lorena, buenas tardes. ¿Cuál es la situación a esta hora?
Gina y Luisa, buenas tardes. El paro que se vive en el departamento del Cauca hoy agudiza la situación en el departamento de Nariño. Desde las 3 de la mañana los conductores de vehículos particulares y de servicio público hacen largas filas para lograr conseguir combustible. Esto gracias a que en el departamento del Cauca hoy se cumplen 8 días de los cierres en la vía panamericana y que ha generado desabastecimiento en la capital del departamento de Nariño. En este momento tenemos desabastecimiento tanto de la gasolina como del diésel. Hay la posibilidad de traerlo de Tumaco. El Ministerio de Minas ha dado el permiso. Tiene que ver una solución el alcalde o ver algún gobernador o ver qué es que pueden solucionar, traer gasolina de otro lado. Sumado a esto, los diferentes sectores del departamento expresan su preocupación porque sus compromisos económicos no dan espera. Dicen estar en la ruina. Y toda la cantidad de plata que se pierde, no solo porque no nos dejan pasar ahí, sino porque no podemos entrar absolutamente nada, es bien complicado. Si esto continúa, vamos a tener, yo como ganadero y mis compañeros ganaderos también, que botar esa leche. Esta situación se agrava pues además del desabastecimiento que se presenta en el tema de los combustibles, empiezan a encarecerse algunos de los productos de la canasta familiar, además de disminuir el servicio de transporte particular y público. Según conoció CMI, 8 estaciones de servicio estarían distribuyendo combustible en la ciudad de Pasto, de los cuales 234.000 galones estarían en distribución entre el día de hoy y mañana, pues la demanda en el municipio de Pasto es de 100.000 galones diarios. Desde Pasto, Lorena Caicedo para CMI, La Noticia. Lorena, gracias, buenas tardes. Y más de 10.000 millones de pesos son las pérdidas por el cierre de la vía panamericana que se mantiene bloqueada desde hace 8 días. La mayoría de las pérdidas son en el comercio, el transporte y la gasolina. Millonarias son las pérdidas por cuenta del cierre de la vía panamericana y que son superiores a los 10.000 millones de pesos, según dijo Fenalco. Hablando de este tema precisamente, hablábamos de pérdidas cercanas a los 10.000 millones de pesos. En el tema del transporte, en el tema de alimentos, en el tema de industrias exportadoras que no han podido llegar sus productos a su destino. Por su parte, la Cámara de Comercio de Cali prendió las alertas, toda vez que el 70% de la mercancía de exportación hacia Ecuador y que debe salir por el puerto de Buenaventura se encuentra represada. Más del 70% de las exportaciones del Cauca deben llegar al puerto de Buenaventura y en este momento ese flujo de mercancía no se está haciendo de forma regular. El gremio del transporte es uno de los más afectados por el represamiento de la carga y la no facturación. Ya vamos a llegar a los 2.000 millones de pesos. Lastimosamente esa es una cifra que a nosotros nos parece bastante exorbitante. En el sector de pasajeros, miles de vehículos están represados en las terminales y las pérdidas son grandes. A la fecha, 5.500 millones de pesos que hemos dejado de percibir por un lucro cesante. Todos señalaron que es importante que el gobierno dialogue con la minga indígena y levantar el paro que completa ya varios días. 8 millones de estudiantes están sin clases por el paro de 48 horas de los profesores afiliados a FECODE. Mañana está prevista la llegada de educadores de diferentes regiones a Bogotá para marchar hacia la Plaza de Bolívar protestando contra el Plan Nacional de Desarrollo. A esta hora los profesores de Bogotá se encuentran reunidos en 4 colegios de la ciudad para discutir sobre los puntos que habían acordado con el gobierno y no fueron incluidos en el plan de desarrollo. El preescolar de 3 grados, ya que hoy no está incluido, la universalización de la educación. El gobierno nacional, conjuntamente con FECODE, llegamos a unos acuerdos en el 2017 y no han incluido este tema que es importante y fundamental y esencial, el tema de la jornada única. Mañana, desde las 9 de la mañana, marcharán desde el Parque Nacional hacia la Plaza de Bolívar. Siempre hemos estado dispuestos y seguiremos estando en este escenario de dialogar, de concertar. Creemos en el diálogo, creemos en la concertación, pero es que hemos llegado a diferentes acuerdos y el gobierno nacional no los ha cumplido. Al contrario, sigue incumpliendo cada uno de los acuerdos pactados y firmados. Según el presidente de FECODE, los 330.000 profesores en paro se comprometen a reponer las clases. Hace poco se conoció que la Central Unitaria de Trabajadores se sumará a las marchas de los profesores por las calles de Bogotá. En ciudades como Medellín, unos 22.000 maestros se sumaron a esta jornada. Con un ataúd que para los docentes representa la muerte de la educación, cerca de 5.000 personas marcharon por las calles del centro de Medellín para unirse al paro nacional de profesores. Los maestros del departamento de Antioquia hemos acatado el llamado de FECODE a participar de este paro de 48 horas, porque los problemas son los mismos de todo el país.
falta de financiación de la educación. No tenemos educación de calidad. ¿Por qué? Porque no tenemos infraestructura, no tenemos dotación, no tenemos adecuación, no tenemos conectividad. Los niños se desmayan por falta de alimentación escolar, no hay transporte escolar. A ellos se unieron estudiantes y representantes de centrales obreras que clamaron por sus derechos y mejores garantías. La educación en ruinas, con malos recursos, un plan nacional de desarrollo que no nos favorece. La movilización pacífica de docentes culmina a esta hora en el Parque de las Luces, en el centro de la ciudad, en donde harán una concentración especial hasta esta tarde. Atención a esta historia. En Bosa, sur de Bogotá, un ciudadano ofreció regalar su predio al distrito por el alto costo del impuesto predial. Diana Giraldo nos cuenta la historia. Diana. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Los saludamos desde el barrio Bosa, San José, en el suroccidente de Bogotá, y estamos en el lote de don Prisciliano Atuesta. Él es el dueño de más o menos 14.000 metros cuadrados, aquí justamente en la ronda del río Tunjuelo. A él le llegó el impuesto predial por más de 110 millones de pesos, cuando hasta hace unos años le llegaba en 500.000 pesos. Él, en su desesperación y en vista de no poder pagar este oneroso impuesto, le ofreció regalarle este predio al distrito. El elevado costo del impuesto predial llevó a don Prisciliano Atuesta a tomar medidas desesperadas. Donarlo a la Alcaldía Mayor de Bogotá, al Instituto de Recreación y Deporte. Y es que a su lote, ubicado en Bosa, San José, se le incrementó el impuesto predial hasta en un 600%. Se pagaban 500.000 pesos anteriormente y ahora me llegó el recibo por más de 110 millones de pesos. Dice que el incremento es injustificado porque su lote no puede ni siquiera urbanizarlo. No tenemos disponibilidad de servicios públicos por parte de la empresa de acueducto y alcantarilla de Bogotá, porque manifiesta que es una zona de reserva vial. Al no haber disponibilidad de servicios no se puede urbanizar. Si no se puede urbanizar, no se puede tampoco construir. Entonces no puedo darle ningún uso distinto a cuidarlo y pagar impuestos al lote. El caso de don Prisciliano es uno de los varios que hay en la localidad de Bosa por alzas exageradas en el predial. La Secretaría de Hacienda explicó por qué los incrementos. A los lotes se les cobra la tarifa máxima que tenemos en este momento en el Distrito Capital y autorizada por ley, que es el 33 por mil. Básicamente la idea es que la ciudad se densifique, entonces tenemos que cobrar el costo de la urbanización que precisamente se genera en esas áreas. El 5 de abril vence el plazo para pagar el impuesto predial en Bogotá con el 10% de descuento. El ofrecimiento de don Prisciliano ya fue resuelto por el IDRD, entidad a la que le ofreció el predio. En esta carta dice: cójanlo, IDRD, hagan un parque, una alameda, porque a mí no me interesa seguir teniendo un predio por el que no puedo pagar los impuestos. Pues en esta misma comunicación le dicen que no, que el distrito no lo va a recibir y que tiene que pagar el tributo. Es la información que originamos en directo desde el suroccidente de Bogotá. Diana Giraldo, en CMI La Noticia. En su primera visita oficial a Washington, el presidente brasileño Jair Bolsonaro fue recibido en la Casa Blanca por el mandatario estadounidense Donald Trump. A esta hora, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, se reúne con el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, en la Casa Blanca. En el encuentro, ambos tratan temas comerciales y la situación en Venezuela. Frente a esto, Trump reiteró que Estados Unidos sigue contemplando todas las opciones. El mandatario estadounidense agregó que las relaciones con Brasil están mejor que nunca. Incluso aseguró que evaluará darle al país suramericano beneficios propios de la OTAN. Más temprano, Bolsonaro se reunió con el secretario general de la OEA, Luis Almagro. Su hijo, Eduardo Bolsonaro, indicó que la conversación fue sobre la narcodictadura de Nicolás Maduro. Desde su posesión, el presidente de Brasil ha demostrado su admiración por Trump y sus políticas. De hecho, se enorgullece de su apodo, el Trump del trópico. Un voraz incendio consume desde hace 3 días a una planta petroquímica en Texas, Estados Unidos. Los bomberos estiman que hasta el miércoles podrán controlar las violentas llamas alimentadas por 8 tanques de almacenamiento llenos de gas, petróleo y productos químicos. Una columna de humo negro visible a 16 kilómetros de distancia evidencia la situación crítica que provoca un voraz incendio que desde hace 3 días consume una planta petroquímica situada a unos 24 kilómetros de la ciudad de Houston, en Texas. Las violentas llamas no han podido ser controladas por los bomberos y estiman que no podrán hacerlo hasta el miércoles, debido a que la conflagración se propagó por 8 tanques de almacenamiento de gas, petróleo y productos químicos. Afortunadamente no se registran víctimas fatales ni heridos en el incendio y las poblaciones cercanas no se han visto afectadas, aunque las autoridades se encuentran en alerta por posibles afectaciones en la calidad del aire.
Mientras tanto, al menos 4 muertos dejan las históricas inundaciones en el medio oeste de Estados Unidos. Las autoridades advirtieron que en esos estados las fuertes precipitaciones y el derretimiento de la nieve provocaron la crecida de ríos y cuantiosos daños materiales. Los estados de Minnesota, Nebraska, Iowa, Wisconsin y Dakota del Sur son los más afectados. Colombia realizó una candidatura oficial ante la FIFA para ser la sede del Campeonato Mundial Femenino en el año 2023. Ya regresamos con más deportes. Buenas tardes, bienvenidos a la información deportiva. En Japón fue presentada la nueva camiseta de la Selección Colombia para la Copa América de Brasil, la cual ha generado gran polémica. La presentación se hizo oficial a través de un video en los edificios del mítico barrio de Shibuya, el más tradicional de Tokio, Japón. Luego los jugadores la portaron en Yokohama, donde están concentrados para la fecha FIFA. La camiseta se volvió tendencia en redes y la mayoría mostraron su descontento. No me gusta realmente esa camiseta, no tiene nada que ver realmente pues con lo que somos nosotros. Está como muy saturada de rayas, de líneas y la verdad no me parece que sea un diseño fresco, agradable, juvenil. Para otros, el cambio es positivo. Está muy bonita, y lo que importa pues son los jugadores, la camiseta es relevante. Se ve muy bonita, se ve muy espectacular, deportiva. Es diferente a las demás, simplemente pues es mejor que las anteriores, hay que cambiar. La nueva camiseta tricolor será estrenada este viernes en el amistoso contra Japón. Están 3 jugadores por unirse a la Selección Colombia, que hoy tuvo su tercera jornada de entrenamientos, pensando en el duelo ante Japón. 20 jugadores ya entrenan bajo las órdenes del técnico portugués Carlos Queiroz para el juego que sostendrá la Selección Colombia el próximo viernes ante Japón, en el primero de la última doble fecha FIFA antes de la Copa América. Los únicos que restan por unirse al grupo son el arquero Álvaro Montero y los delanteros Sebastián Villa y Jimmy Chará. Sin embargo, en cancha solo trabajaron 11 jugadores, destacándose la presencia de Falcao García y Luis Díaz. Gracias a Dios, contento por la oportunidad que se me está brindando nuevamente, por estar en la Selección Colombia. Sabemos que cada jugador colombiano quiere estar acá, llegar a la selección, vestir estos colores. Mientras que los 9 restantes, quienes llegaron a Yokohama en la jornada de hoy, hicieron trabajos de recuperación en el gimnasio, destacándose la presencia del crack del Bayern Múnich, James Rodríguez. En la madrugada de este miércoles se completará el grupo de 23 y la selección volverá a entrenar en el estadio Nippatsu Mitsuzawa. Y diarios alemanes aseguran que el Bayern quiere comprar a James, pero el técnico Nico Kovac aún no está convencido. ¿James divide al Bayern? Con esta portada y esta pregunta, cuestiona el diario Bild de Alemania en su publicación de hoy la continuidad de James Rodríguez en el conjunto alemán. De momento, el 10 de la Selección Colombia ya está en Yokohama, Japón, bajo las órdenes del técnico Carlos Queiroz, pensando en el duelo del próximo viernes ante los nipones. Con el 10 de la tricolor termina la información deportiva. Después de comerciales no se pierdan lo bueno, lo malo y lo feo. Jóvenes emprendedores se dan cita en el norte de Bogotá presentando las principales tendencias del diseño. En la muestra se reafirma la calidad de la manufactura colombiana que es tan apetecida en el exterior. Colombia está en un boom de nuevos emprendimientos. Los jóvenes empresarios le están apostando a los accesorios poco convencionales. Resaltamos mucho la cultura frente a todo esto, o sea, no es solamente que lo hagamos por moda, es que todas las telas, digamos, todo lo que creamos tiene una carga histórica muy grande. Prendas con diseños originales y mensajes de empoderamiento femenino. Son piezas de arte, son piezas de diseño que invitan a las mujeres a ser únicas. Jóvenes que le apuestan a las manualidades y a la artesanía. Emprendimientos que estarán en la Feria Ámbar hasta el 23 de marzo en el Centro Comercial Atlantis de Bogotá. Bajo una gran carpa de estilo circo, Dior presentó su última colección de alta costura. Por primera vez, esta gran casa de moda aterrizó su pasarela en Emiratos Árabes. Los colores, detalles, personajes y el ambiente que rodea un circo fueron la inspiración de la casa de moda francesa Dior para presentar su más reciente colección en Dubái. Las modelos desfilaron con el pelo cubierto con el fin de que las miradas se centraran en sus prendas. Colores, faldas plisadas en tonos metálicos, bordados a mano, pantalones negros con dorado y botas de tacón grueso. La cultura musulmana fue el escenario ideal para una pasarela de 15 piezas.
creada con el fin de honrar a la mujer contemporánea. Bienvenidos, esto es Lo Bueno, Lo Malo y Lo Feo. Lo bueno, la nueva camiseta de la Selección Colombia que presentó la marca Adidas en Japón. Colombia ya tiene nueva indumentaria. En el popular barrio de Shibuya, en Tokio, capital del país del sol naciente, la marca patrocinadora realizó el lanzamiento del nuevo uniforme y que se estrenará en los Juegos Amistosos ante Japón y Corea del Sur el 22 y 26 de marzo respectivamente. Esta se inspira en las texturas y diseños más emblemáticos de sus equipaciones históricas. La novedad es el regreso de las medias rojas que no estuvieron en gran parte de los uniformes que vistió Colombia en la era Pekerman. 12 jugadores estuvieron en la pasarela encabezada por James Rodríguez y Radamel Falcao García. Lo malo, el desabastecimiento de combustible en Pasto, Nariño por el bloqueo en la vía panamericana. A través de una carta, la ministra de Minas le pidió al gobierno ecuatoriano colaboración ante un eventual escenario de desabastecimiento de combustible en el país por los múltiples bloqueos en la vía panamericana. Y es que con el cierre por las manifestaciones se han generado dificultades de suministros en los departamentos de Cauca, Nariño y Putumayo. Así las cosas, Colombia le pidió a Ecuador la creación de mecanismos para proporcionar al país combustibles de forma excepcional durante los próximos 10 días. Concretamente se está pidiendo el envío diario de 150.000 galones de diésel, 235.000 galones de gasolina corriente y 140.000 galones de GLP. Y lo feo, las quejas por los altos costos en el impuesto predial en la localidad de Bosa. Los habitantes de la localidad de Bosa continúan protestando por el alza en el cobro del impuesto predial para este año. Aseguran que en algunos casos se triplicó el pago realizado el año pasado, pasando de 300.000 pesos a 1.091.000 pesos. La Secretaría de Hacienda aseguró que la liquidación del predial no se hace por estrato, sino por el valor catastral de cada uno de los predios. Los dueños de las viviendas tienen plazo hasta el 5 de abril para pagar el impuesto con un 10% de descuento y hasta el 21 de junio sin descuento. Hasta aquí lo bueno, lo malo y lo feo. Déjenos sus comentarios en nuestras redes sociales. Gina. Y hasta aquí las noticias en CMI, emisión del mediodía. Muchas gracias por acompañarnos, que tengan una feliz tarde y continúen con toda la programación del Canal 1.